Benjamín González Roaro, presidente de la Academia Mexicana de la Educación. Antes que nada, muchas gracias por esta entrevista, por esta conversación sobre lo que ha sido la pasión de tu vida, Benjamín, la educación, sobre todo pública en México. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Sí, creo que la educación además es un tema que a todos los mexicanos nos debe de interesar e involucrar, porque ahí está el presente y el futuro de nuestra nación. Benjamín, en términos generales, sé que no está sencillo definirlo, pero en términos generales, ¿cómo definirías la propuesta educativa del actual gobierno de la Cuarta Transformación? Mira, de entrada creo que esta propuesta marca una gran incongruencia con ellos mismos. Y te voy a explicar por qué. El primer asunto es que Sí, su frase ha sido primero los pobres. Venimos saliendo de una pandemia en la cual tuvimos un gran rezago educativo, mucha gente que desertó de la escuela y lamentablemente quienes más han sufrido estos problemas de desaprendizaje y deserción han sido los pobres. Y en vez de tener en este momento a la Secretaría de Educación Pública estableciendo programas de recuperación, los vemos haciendo estos planteamientos que son muy incongruentes. Entonces, se está dejando que esa población, los más pobres, que son los más desfavorecidos en este proceso pospandemia, sigan en una situación de retraso. En segundo lugar, hay una gran incongruencia porque esta misma Cuarta Transformación realizó una reforma educativa al inicio de la administración. sí, Y en esta reforma educativa dijo, entre otras cosas, que se creaba un organismo para la mejora continua de la educación con un consejo técnico y que en el futuro iba a ser a través de este organismo como se sí. dieran los cambios educativos. Bueno, se desapareció el Consejo de la Evaluación Educativa y se creó este organismo con su consejo técnico que no ha hecho nada. En lugar de que sea este consejo técnico el que esté haciendo las propuestas, es una dirección general de materiales educativos que está haciendo una serie de propuestas que no es su facultad ni legal ni en el reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública, y entonces que se nos explique qué está pasando con ese organismo que tiene un edificio muy bonito ahí en Barranca del Muerto, pero que nadie sabe qué está haciendo. Y hay otra incongruencia importante. En la propia reforma de esta administración se establecen las asignaturas que deben de tratarse en la educación. Y esta reforma plantea desaparecer las asignaturas. Entonces, hay mucha incongruencia y de ahí iniciaría yo pues una calificación de la propuesta que estamos observando. Ahora, dime, eh, hay dos o tres puntos muy concretos que quisiera comentar contigo. En primer lugar, de pronto se nos dice que el modelo de la escuela de tiempo completo, que venía, y tú lo conoces muy bien ese modelo, que venía funcionando de manera muy efectiva, dando, sobre todo en funciones de la pandemia, dando tiempos extras de clases a 3 millones de niños y dando alimentos a 1,5 millones de esos niños, de pronto desaparece porque ya no hay presupuesto, porque la señora secretaria de Educación dice que se necesita pintar y darle mantenimiento a las escuelas y que entonces eso hace imposible que se pueda cumplir con el programa de escuelas de tiempo completo. Y se propone otro programa distinto, pero se supone que ese presupuesto ya estaba asignado. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? ¿Por qué desaparecer un programa que estaba ya funcionando y dando beneficios a nuestros niños? Mira, rápidamente, no quiero extenderme mucho porque es un tema que me apasiona. Realmente me tocó en la administración, donde tuve el privilegio de ser subsecretario, echar a andar este modelo que primero empezó en la Ciudad de México y quiero decir que no fue una ocurrencia. Fueron estudios los que nos llevó a concluir que las escuelas de tiempo completo debían de existir. Y los estudios que hicimos de evaluación acerca de cuáles eran los elementos que impactaban en la calidad de la educación, nos encontramos tres. Uno,
es la expectativa que los papás tienen sobre la educación de sus hijos. Entre más alta es esa expectativa, mejor educación reciben los hijos, los papás se involucran. Dos, la alimentación. Es muy Sí. importante porque teníamos niños o tenemos niños que llegan sin desayunar y mal comen todo el día. Y tres, el tiempo que se les dedica en la escuela, porque la propia escuela es un factor protector, pero además es un factor de interrelaciones humanas que está educando. Entonces, de ahí salió la escuela de tiempo completo como una respuesta a esta necesidad de los estudios. Ahora, desaparecerlo me parece un grave error. Han dicho que lo van a mantener y que lo van a incorporar a otro programa que se llama La Escuela es Nuestra, pero no han dicho cómo ni cuándo, y No, o honestamente, incluso darles esos recursos directamente a los padres. sí, ¿Cómo? y ¿Cómo? fíjate, una incongruencia. Yo me acuerdo que en esas épocas surgió una propuesta de dar a los padres el dinero para que ellos decidieran dónde inscribir a sus hijos. ¿Sí? Precisamente las partes más radicales de las personas que ahora están en Morena fueron los principales críticos. Y ahora ellos son los que dicen que darle el dinero a los padres. Pero digo, si se los dieran, qué bien. Pero la verdad es que ni recursos tienen. O sea, el presupuesto al sector educativo está más castigado que nunca en la historia. Y no solamente a las escuelas de educación básica, se está castigando con presupuesto y con denostaciones a la educación superior. Ahí tenemos los casos de CONACYT, las críticas a la UNAM, todo lo que representa educación, progreso, mejora de las ¿Te personas es puedo decir criticado. algo? Sí, Un claro. menosprecio al conocimiento. No, es muy grave, porque el mensaje, tú sabes, Ricardo, porque eres un maestro de la palabra, el poder que tiene la palabra. O sea, la palabra transforma, genera expectativa, genera idea, genera aspiración y ideas que hacen que la gente camine en torno a esas palabras. Palabras que se dicen entre más alta sea la esfera de influencia de la persona, más influyen y más cambian. Sí. Entonces, las palabras que luego dice nuestro señor presidente en relación a todo lo que significa educar y superarse, está mandando mensajes muy preocupantes a nuestra juventud y a nuestra niñez. Ahora resulta que no hay que estudiar, ahora resulta que hay que conformarse, ahora resulta que los estudios Es representan. malo aspirar a un nuevo nivel de vida. Sí, muy lamentable, muy lamentable. No solamente la escuela educa, educamos todos Bueno, y comunicadores educan mucho. bueno, yo te voy a decir algo. Debo de confesar que mi hija, es algo personal, pero mi hija se acaba de recibir de ratera. Sí, porque se graduó en una universidad como Georgetown, de las que dice el presidente que todos los que van a estudiar ahí es para aprender a robar, todos los que van a Harvard y esas grandes universidades. Yo pensaba que era una bendición que mi hija se hubiera podido recibir ahí en una gran universidad, pero ahora resulta que no, que fue a aprender a robar. Pues padecemos del mismo mal, mi querido Ricardo. Yo tengo una hija que Bueno, se acaba de graduar como PhD, doctora en neurociencias en King's College en Londres. Me hace bueno, sentir muy orgulloso, pero pues ahora me enteré que también es ratera, igual que tu hija. Entonces, pues a ver si las presentamos. bueno, a ver, sí. Oye, van a hacer una banda. Hay otro aspecto que es muy preocupante desde mi punto de vista, y no sé si coincides, que es el hecho de que tenemos ya evidencias de que se está ideologizando la educación en nuestro país. Hay una revisión de los libros de texto, ¿no? Y el responsable de los libros de texto, el señor Marx Arriaga, ha dicho que leer por placer es una acción capitalista, es una actitud capitalista. Luego entonces tendríamos todos que ir a nuestras bibliotecas pequeñas o medianas o grandes y tomar los libros de Sor Juana y de Octavio Paz y de Carlos Fuentes y de Rulfo y de todos ellos y echarlos al bote de la basura, Me porque recuerda no la van a quema de servir para libros. nada esos libros, según el señor Marx.
Me recuerda responsable. la quema de libros, estimado Ricardo, que se dio en la Alemania nazi, o Claro. que se ha dado por los fanatismos religiosos. O sea, realmente estamos viviendo situaciones muy delicadas en el sector educativo. Esto que tú dices es muy grave, cuando se debe de fomentar la lectura por placer y por interés y por mejorarse, pero la lectura es la base. Un pueblo que no lee es un pueblo que no progresa. Sí, es muy delicado. Y mira, hay funcionarios en la Secretaría de Educación Pública que efectivamente están ideologizando mucho al sector. Este señor habla que la educación es un proceso de una lucha de clases, empresarial, religiosa, de poderes, cuando la educación de México siempre ha sido el cemento que une a la nación. Es a través de la educación que hemos logrado, después de una revolución y de habernos peleado tanto en décadas y siglos pasados, una unidad nacional. Y ahora se está desbaratando esa unidad. Es muy delicado que la escuela deje de ser este factor de unidad. Y te pongo otro dato. Esta propuesta, que no fue consensuada entre maestros, sino Sí. fue una puesta en escena, incluso entre ellos de la 4T se están contradiciendo. Hay un señor Gibran muy famoso, intelectual de ellos, que está criticando a Marza Arriaga de que todo lo que hizo fue una farsa. Bueno, ya sabemos que fue una farsa, pero empiezan a llegar los documentos a los consejos técnicos de las escuelas. Y entonces lo que está sucediendo es que sin leer los documentos se divide la gente simple y sencillamente por estar a favor o en contra del presidente, sin entrar a revisar el contenido de fondo que se está proponiendo. Ahora, la pregunta es, ¿debemos resignarnos a que en este aspecto básico, fundamental, esencial del futuro de nuestra nación, porque sin demagogia es el futuro de la nación lo que está en juego cuando hablamos de educación para nuestros hijos, debemos resignarnos a que las cosas sean así, a que se tenga que dar una educación ideologizada, una educación que menosprecie la lectura como un ejercicio de cultura y de imaginación. ¿Debemos resignarnos a ello, Benjamín? No, fíjate que esta propuesta adolece de muchas cuestiones técnicas, pedagógicas, pero también jurídicas. Y una muy importante es que la ley establece quiénes son los actores de la educación: niños, maestros y padres de familia. Los padres de familia son expulsados de esta propuesta. Entonces, se está afectando uno de los derechos humanos más importantes de los padres de familia, que es la formación de sus hijos. Ah, Entonces, claro. yo creo que por la vía de amparos, por la vía de demandas legales, esta propuesta, en caso de continuar avanzando, puede ser detenida, porque no es posible que a ti como padre de familia te sustraigan de la responsabilidad de la educación. Ahora todo esto sustituido por un ente muy abstracto que no se termina de definir, que es la comunidad. Entonces la comunidad, fíjate Sí, nada más, claro. es la que va a proponer los contenidos y la forma de evaluación. ¿La comunidad es como el pueblo? Pues digamos que el pueblo de Sí. alrededor de la escuela. Es que el presidente hace muchas alusiones. Es el pueblo el que quiere. Ahora en la educación es la comunidad la que quiere. ¿Y qué va a Es querer la la comunidad. comunidad el día de mañana, la noche de los cristales rotos? Porque un día haces la quema de los libros, pero al día siguiente apedreas los cristales. Sí, La pero noche además siguiente. las comunidades que tenemos en el país, el 70% están dominadas por el narco. Y en el otro porcentaje son caciques, son líderes de Morena, personas que reparten recursos, gente con capacidad de dirección local. Entonces, ¿dónde queda la autoridad de la escuela? ¿Dónde queda el papel del maestro como constructor de contenidos y evaluador? Todo eso se lo dejan a un ente que se llama comunidad. Benjamín, ¿algo más que nos quieras comentar sobre el actual momentum que vive la educación
en México, a reserva de que te voy a hacer una propuesta indecorosa. Mira, sí decirte que el sector está totalmente desordenado, no hay una capacidad de conducción, cada una de las áreas de la Secretaría tiene sus ideas, sus propuestas. Yo creo que lo que está sucediendo en el sector educativo nunca lo habíamos visto, está muy desordenado. Me parece muy ilógico que un gobierno Bueno, que se dice progresista y humanista esté descuidando lo más importante que es la educación. ahora que dices eso, no sé por qué, por asociación de ideas, cuando dices que nunca se había visto esto, pues rápidamente y sin necesidad de adjetivos, recordaría a quienes han estado en ese famoso escritorio: Vasconcelos, Yáñez, Reyes Heroles, y ahora la maestra Bet, Delfina Gómez, acusada de retener los salarios de sus trabajadores cuando fue alcaldesa de Texcoco. Benjamín, te quiero proponer algo, que te incorpores a este equipo. No hay no, emolumentos, pero hay mucha buena voluntad. Cuando quieras y que tengas temas, que lo hagamos ya recurrentemente. No perdamos este asunto que es vital para todos en este no, país, el de la te lo educación. agradezco en el alma, es una gran sorpresa para mí. Sí, lo acepto de gran agrado Pues te y lo incorporas al aprecio equipo mucho. como colaborador nuestro. Te lo aprecio infinitamente, me da mucho gusto nuestro reencuentro. Benjamín González Ruaro, hasta pronto, hasta siempre. Gracias, hasta siempre, Ricardo.